Bueno, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube de Kaal Sayed Kalá. Yo soy la Mora Carolina Rodríguez y esta es la Kaal Sayed Kalá, transmitiendo desde Jerusalén gracias a la tecnología, pero ubicados en Bogotá, Colombia. Un saludo muy caluroso y esperamos que en este nuevo ciclo de la Parashá podamos también tener esa constancia en la entrega de los estudios. Vamos a pedirle a Hashem que nos ayude a vencer en esa labor. Bueno, nos vamos a trasladar para el lugar de nuestro estudio. En este momento estamos ubicados y tenemos aquí atrás el Arca de Noé. ¿Y por qué tenemos el Arca de Noé? Porque iniciamos un nuevo ciclo de la Parashá, y en este nuevo ciclo de la Parashá empezamos nuevamente desde Bereshit, desde Génesis, a estudiar las escrituras. Y vamos por la segunda parashá, que es la parashá de Noach, que lleva el mismo nombre de este personaje bíblico. Y nuestra protagonista de hoy, el Arca de Noé, en medio de esta parashá, nos viene a dejar muchas enseñanzas. Entonces, a medida que avancemos por cada uno de las parashas, vamos a ir mirando la Torá, que nos revela, que nos muestra, que nos enseña, que nos va a ayudar a aprender y a aplicar a nuestra vida. Entonces nos vamos a trasladar hacia el lugar donde tenemos nuestra presentación, y en este caso vamos a hacer como siempre la bendición antes de la lectura de la Torá. Entonces, Baruch Adonai Ameborach, bendigan a Adonai el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Adonai el que es bendito por siempre. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Ba'anu Mikol Amin Benatan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah, bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah en Yeshua HaMashiach. Y por supuesto nuestro versículo, Yiyule Ratzon y Refi Begeyon Lible Faneja Adonai Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refi Begeyon Lible Faneja Adonai Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refi Begeyon Lible Faneja Adonai Suri Begoali. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Abre mis labios para que mi boca relate solamente tu palabra, tus alabanzas. Padre, gracias te damos. Bueno, llegamos a esta parashá Noach, a este estudio de la parashá Noach, y vamos a hacerle un paralelismo con los diseños del templo. Vamos a estar un poquito profundizando en el hebreo de esta parashá para poder mirar qué nos trae esta parashá. Los pasajes que vamos a estar estudiando son estos que tenemos aquí en pantalla y tú los puedes ver. Estamos estudiando el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Nuevamente volvemos a comenzar un ciclo, y eso nos dice y nos habla de la misericordia del Eterno, que siempre nos da una nueva oportunidad para comenzar, ¿cierto? Estamos en el capítulo 6, versículo 9, y vamos hasta el capítulo 11, versículo 32. De la Haftará tenemos a Isaías 54, del 1 al 10. Del Brit Hadashah, o escritos del primer siglo, o pacto renovado, tenemos a Mateo 24, 36, 46. Y Primera de Pedro 3, 18, 22. Bueno, esos son los pasajes. Noach, el nombre de Noach significa descanso, significa reposo. Bueno, empezamos con este pasaje de la parashá. Lo encontramos en Génesis 6, del 9 al 17, y vamos a leerlo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Adonai, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ello he aquí que yo destruiré
la tierra, que yo los destruiré con la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, ¿qué es lo que más se nos queda en la cabeza? Esta última frase, ¿cierto? Ay, 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 yo los destruiré con la tierra. Tremendo, tremendo este juicio de Adonai. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafa te harás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás el piso bajo, segundo y tercero, es decir, que era un arca con 3 pisos. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y cuando nosotros leemos este pasaje decimos, Padre de misericordia, todo lo que había en la tierra moriría. Lo único que se salvaría sería lo que estuviera al interior del arca. Y vemos cómo los juicios de Adonai cuando viene y ha extendido su misericordia sobre la tierra son fuertes, fuertes, fuertes para nuestra vida. Ahora, miremos esta palabra que nos dice en Bereshit 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta palabra en el hebreo es hamak, hamak. Y hamak lo que quiere decir, del hebreo al español, es violar la ley. Violar la ley. Entonces la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de violaciones a la ley. ¿Y qué es la ley? La Torá, ¿cierto? La instrucción de vida, los mandamientos, las ordenanzas del Eterno, ¿cierto? Entonces había violencia contra las órdenes del Creador. Y como había violencia contra las órdenes del Creador, como tú lo puedes ver acá, violentar la ley. Eso es violencia según la Torá. La Torá se traduce sola, vamos a mirar. Primera de Juan 3:4 define lo que es pecado o errar al blanco según el contexto hebreo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley, infracción a la misma Torá, a la misma instrucción del Eterno. Ahora, las escrituras también definen el pecado como un acto de violencia. Es un acto de violencia que va en contra de las mismas escrituras, de las mismas leyes establecidas por el bendito sea para nuestra vida. Entonces, vemos que el diluvio viene a mostrarnos un paralelismo con el templo en el antiguo Medio Oriente, en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. La tierra se presenta como esta imagen que tenemos acá. Entonces la tierra estaba rodeada de unas aguas. Y el modelo de la tierra representa también el templo. Entonces nosotros podemos visualizar que acá, en esta parte, está el atrio. Aquí tenemos el lugar santo y aquí tenemos el lugar santísimo. Entonces dice que un diluvio de aguas vino sobre la tierra. Entonces aguas rodeaban la tierra por debajo y por encima. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las aguas del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, nosotros podemos ver que la tierra está en el centro, rodeado por aguas que están encima y que están debajo. Y que las cataratas del cielo fueran abiertas y las aguas comenzaron a inundar la tierra. Y recordemos que para ese momento no había llovido todavía sobre la tierra. La gente no conocía qué era la lluvia. Entonces, en esta cosmovisión del antiguo Medio Oriente, aquí vemos realmente el paralelismo de los 3 lugares que el Eterno le manda a Moshe apartar
como parte del tabernáculo. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, vamos a mirar ese paralelismo entre el arca y el templo, según el antiguo Medio Oriente. Entonces tenemos el arca. Tenemos el arca que flotaba sobre las aguas, pero vamos a mirar cómo estaba construida esa arca, qué diseño tenía por dentro y por qué la comparan con el templo también. Entonces, esa arca que flotaba sobre las aguas, nos dice Génesis 6:16, que estaba construida con una ventana, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y nosotros podemos ver aquí en la imagen piso 1, piso 2 y piso 3. Estaba conformado por 3 pisos. Y nosotros vemos dentro del tabernáculo 3 áreas sagradas, una con mayor nivel de santidad que la otra. Entonces estaba el atrio exterior, donde se encontraba el lavacro. Estaba el lugar santo, donde estaba la menorá, los panes de la proposición, y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, como podemos ver aquí en la imagen ya. Entonces, ahí tenemos el paralelismo con el templo. 3 lugares, 3 pisos, vamos a mirar otra imagen, donde vemos esos 3 pisos del arca. 3 lugares diferentes dentro del arca también los tenemos. Ahora, en el hebreo mishnaico, en el hebreo antiguo, Teba también se usaba para el arca de Noé. La palabra Teba en hebreo más tarde se convirtió en la palabra estándar para el arca de la alianza. Además, dentro de la traducción de la Septuaginta, que la Septuaginta es las escrituras traducidas del hebreo al griego, usa el mismo término griego que es kibotos. Y si yo voy al Strong y busco kibotos, kibotos es una caja de madera. Una caja de madera es un arca, como el arca de Noé o como el arca de la alianza. Entonces, tanto para el arca de Noé y el arca de la alianza se utilizaba ese término en la traducción del griego al español, que es kibotos. Y esa traducción kibotos, esa caja de madera donde se guardaban las tablas de la ley y donde también fue resguardado Noé por su obediencia, también encontramos un paralelismo en esa cajita que encontramos muchas veces al interior de las sinagogas, donde guardan la Torá, donde guardan los rollos de la Torá. Muchas veces nos hemos preguntado por qué dentro de las sinagogas hay una caja de donde sacan el rollo de la Torá. Pues ahí está, kibotos o Teba, el lugar donde se guarda la instrucción del Eterno. Y aquí la podemos ver en la imagen, tú la puedes visualizar. Lo mismo que el arca de Noé allí, que el arca de la alianza, perdón. Entonces, otra palabra que nosotros encontramos dentro del hebreo, a medida que vamos estudiando las escrituras y vamos entendiendo por qué la simbología, por qué los símbolos que utilizan dentro de la sinagoga, por qué cada cosa que se plasma, por ejemplo, en la mesa del Shabbat, que es una analogía también al templo, es un paralelismo también a cada uno de los artículos plasmados dentro del templo. Nos dice Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatarás. Y la palabra calafatear es la palabra capar en el hebreo. Entonces, ¿qué significa la palabra capar? Vamos a mirar ese significado de capar. Capar nos dice el Strong que es para cubrir, para purgar, para hacer la reconciliación, para expiar, para cubrir con el terreno de juego, para recubrir o una cubierta en brea, para cubrir el excedente, para expiar el pecado, para hacer expiación, para ser cubierto, para que sean reconciliados, es la cobertura. Y si nosotros vamos a mirar cuál fue ese capar que rodeó a Noé, su obediencia. La obediencia a las escrituras hace un capar, hace un recubrimiento. ¿Para qué? Para que podamos de verdad
tener derecho a esa expiación, a esa oportunidad nuevamente de redención. Entonces luego calafatear o capar es ese acceso que se le da al pueblo para expiar el pecado y tener una nueva oportunidad en el Eterno, así haya metido la pata hasta el fondo. Entonces vemos la misericordia del Eterno desde el mismo diluvio operando sobre la humanidad, operando sobre la familia de Noé. Y vemos también cómo la obediencia de Noé prácticamente fue ese capar, fue esa expiación por el pecado, ¿cierto? Fue ese recubrimiento que le trajo a la familia de Noé salvación, una nueva oportunidad de vida en medio de la destrucción que iba a vivir la humanidad en ese tiempo. Vemos cómo el Eterno le da una nueva oportunidad a Noé y a su familia, y los recubre para que puedan ser guardados y tengan una nueva oportunidad. Y cómo la obediencia a las escrituras, como la obediencia a la Torá, es también ese capar que nos permite ser cubiertos, ser guardados, tener esa cobertura del Eterno, tener esa cubierta del Eterno para que guarde nuestra vida por medio de la obediencia. Ahora, miremos que cuando hablamos del tema de expiación, entonces dice Génesis 8:10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca cuando ya estaba el diluvio. Quería mirar Noé si ya se habían secado las aguas, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y vemos el paralelismo también en las escrituras, donde también se ve ese capar y donde también aparecen esas palomas, esa expiación que es el día de Yom Kippur. Si nosotros miramos Levítico 4:3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, y expiaciones para la congregación, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, sobre la pared, capar, una expiación, está cubriendo la pared con la sangre, lo exprimirá al pie del altar, y es expiación, escapar, nuevamente un cubrimiento, un rociar de la sangre sobre la pared para hacer expiación por el pueblo. Y miremos que luego soltará la avecilla que vive fuera de la ciudad sobre la faz del campo, y así hará expiación por la casa, y la casa será limpia. Las avecillas, el hecho de soltar las avecillas en el antiguo Medio Oriente, lo que querían decir era redención, una nueva oportunidad de redención y de salvación, lo que tú y yo conocemos como esa gracia que halló el pueblo delante del Eterno para ser perdonados, esa gracia que halló Noé y su familia, esa gracia que halló el pecador para encontrar nuevamente una oportunidad para resarcirse ante Adonai. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Entonces nosotros podemos ver aquí que las avecillas, que a veces para nosotros simbolizan la paloma de la paz, realmente para el antiguo Medio Oriente la paloma simboliza, o las avecillas simbolizan esa redención, esa nueva oportunidad, esa misericordia, ese gesed del Eterno, esa bondad del Eterno sobre su pueblo. Y vemos que esa palabra capar la vemos tan presente dentro de Yom Kippur y dentro de todo el sistema de sacrificio de becerros que el Eterno le permite a Aarón y a Moshe establecer para expiar el pecado. Y también vemos que ese sacrificio también se hacía cuando era consagrado un sacerdote. Se hacía capar, expiación en el altar, y se santificaba para poder apartarse el sacerdote
tenía que ser apartado durante 7 días, así como el templo para limpiarse. Y nos habla este pasaje de las Escrituras en Éxodo 29, que nos dice todo el proceso de cómo apartar tanto el altar como el sacerdote para el servicio. Durante 7 días, y al octavo día ya estaba listo para entrar en función ese sacerdote y ese templo o ese altar. Entonces, el proceso de santificación dura ese tiempo, y dice: santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo, a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré con los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yahweh su Dios, y que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Adonai soy su Dios. 7 días, y el último, octavo día, ya entraba en función. Ahora miremos esto. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo. Al séptimo día era santificado el sacerdote para el servicio. Al séptimo día era santificado el tabernáculo para el servicio. Y en el séptimo mes, que el séptimo mes es un mes de Teshuvá, es un mes de arrepentimiento por el que acabamos de transitar, donde celebramos el día de expiación, donde tenemos el comienzo del ciclo del Shemitah, o el año nuevo judío, donde tenemos también la festividad de Sukkot. Acabamos de transitar por ese séptimo mes, y ese séptimo mes nos habla de una nueva oportunidad, nos habla de redención, nos habla de perdón, nos habla de la bondad del Eterno hacia su pueblo, para que el pueblo nuevamente haya misericordia delante de él, y que no importa el hecho que de pronto le fallemos, lo importante es que nos mantengamos siempre en la intención de querer obedecer y estar purificando nuestro camino, porque no somos perfectos, desde luego que no, el único perfecto es el Eterno. Pero estamos en esa lucha de querernos santificar, de querer buscar la obediencia, de querer perfeccionar el camino, y el Eterno entonces nos trae esas oportunidades, esas ventanas espirituales para buscar la misericordia. Y en el séptimo mes reposa entonces esa arca en el monte Ararat, como lo podemos ver aquí. En el séptimo mes reposó el arca. Tremendo cómo podemos ver que ocurre todo un ciclo completo prácticamente, y cuando nuevamente llega el momento de la redención en el séptimo mes, es cuando las palomas son soltadas, que son un símbolo de esa misericordia y de esa bondad del Eterno en el antiguo Medio Oriente. Ahora, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo a Adonai al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Adonai Dios hizo la tierra y los cielos. Estamos aquí en un pasaje de Génesis, y vemos también este mismo parámetro de que al séptimo día se estableció el día de reposo. Y lo santificó Adonai, santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra. Entonces vemos cómo la Torá se mueve en esos séptimos, y en esos séptimos nos indica que se abren unas ventanas de misericordia, de bondad, de gesed. Cada 7 días tienes una nueva oportunidad para volver a obedecer al Eterno, porque cada Shabbat es una prueba de obediencia. Porque viene con muchos retos, viene con muchos desafíos de apartar ese día para el Eterno, de guardarnos para el Eterno, de dedicar ese día para nuestras familias y para el estudio de las Escrituras.
de no producir para el mundo, pero sí estar produciendo para nuestras propias chispas de alma, para nuestro propio crecimiento espiritual. Ahora, vemos cómo viene la creación de un caos a un orden. De algo no funcional a algo funcional. Son 7 días, y la inauguración de un templo, que también dijimos son 7 días, de un proceso de impureza a pureza. Así funciona la Torah de manera cíclica. 7 días de creación, 7 días de transición sin forma a forma no funcional, de no funcional a funcional, de estar sin forma a pasar a forma. Así mismo fue la creación de los cielos y la tierra donde nosotros vivimos. Ahora, vemos también ese caos a orden con el acontecimiento del arca de Noé, de estar no funcional la tierra a estar funcional. En el 7º mes, a los 17 días, descansa sobre el monte Ararat, y nuevamente el templo donde el Eterno quería habitar, porque por eso fue que él diseñó el Edén, porque él quería habitar en este templo, en esta tierra, con el hombre. Él quería tener intimidad con el hombre, cohabitar con el hombre. Entonces, como vemos, todo nos lleva nuevamente al inicio, nuevamente al comienzo, nuevamente a Bereshit, porque la intención es que volvamos nuevamente al tiempo del Edén, donde la tierra era el templo donde habitaba Adonai. Como vimos ese paralelismo de la tierra en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, podemos darnos cuenta cómo la misericordia del Eterno siempre se mueve así. Miremos Isaías, porque Isaías nos habla de qué pasará cuando realmente volvamos a ese diseño original. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza, como Rosh de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Entonces nosotros podemos ver cómo el Eterno está llevando a su pueblo de retorno nuevamente. De retorno nuevamente a la obediencia de los mandamientos, de retorno nuevamente a mirar a Jerusalén, de retorno nuevamente a Israel. Porque allí en el monte de Sión, donde se establecerá nuevamente el tabernáculo, donde habitaremos como en los tiempos del Edén con el Eterno. Entonces no estamos viendo nada nuevo, es un ciclo revelado por la Torah, porque la Torah es cíclica. Desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit, que acabamos de arrancar nuevamente el ciclo, este ciclo continuará hasta que todo sea restaurado y regresemos al huerto del Edén. Aún no hemos vuelto al huerto del Edén, pero para allá nos dirigimos, donde la tierra será todo un microcosmos del templo donde va a habitar Adonai. Esta tierra será el templo donde realmente el Eterno va a habitar. Esta tierra será ese lugar donde el Eterno quiere morar, cohabitar con el ser humano. Ahora, sigamos mirando el paralelismo del arca y el templo. Tenemos el alefato hebreo, que ha sufrido una transición a medida que ha pasado el tiempo. En un principio era un idioma pictográfico, con figuras, y luego pasó a ser palo hebreo, para después pasar a ser el hebreo moderno, como tú lo puedes ver acá. Entonces el palo hebreo, el hebreo antiguo y el hebreo moderno, como nosotros lo conocemos. Entonces los alefatos, el alefato hebreo ha sufrido una transición a medida que ha pasado el tiempo, pero inicialmente era pictográfico, y la pictografía nos dice mucho y nos ayuda a entender mucho el sentido de las palabras en el hebreo, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces vamos a mirar en el palo hebreo esta palabra arca. La palabra arca en el hebreo es teba. Entonces vamos a mirar teba en el hebreo, porque letras está configurado. Esa palabra teba, vamos a mirarla en el pictográfico. Entonces está conformado por la letra ta,
que tú la puedes ver aquí, que en el palo hebreo es una cruz, por la letra Bet, que en el palo hebreo es una casa, y por la letra Hei, que en el palo hebreo es un hombre con las manos levantadas hacia arriba. Y si nosotros miramos el palo hebreo, podemos encontrar un significado más profundo a esta palabra teba, que es la señal, tab, la señal o el convenio de la casa revelada, revelada o mostrada a todo el mundo. Entonces, esa arca fue una señal del convenio que estableció el Eterno para con Noé y con toda su casa para salvar a la humanidad. Y luego de todo ese acontecimiento, nosotros podemos darnos cuenta que aparece el arco iris en el cielo, como señal de pacto. Entonces, la señal o el convenio de la casa revelada o mostrada al mundo. La primera vez que el Eterno da la instrucción de construir algo, de construir una casa, de construir un lugar donde iba a habitar Noé y su familia. Y cuando nosotros miramos en el hebreo, encontramos toda la relación de una casa con la otra. Vamos a mirarla. Entonces, la palabra teba, estudiando la relación entre estas dos palabras, en el hebreo antiguo pictográfico descubrimos por qué la relación entre el arca y el templo. Porque si nosotros miramos la palabra teba y la reescribimos, es decir, de atrás para adelante, es Habet. Habet, Habeit. Y Habei es la casa, la casa. Génesis 7:1 dijo luego a Adonai y a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Y ojo, justo es una persona que en el antiguo Medio Oriente obedecía las instrucciones de su creador delante de mí en esta generación. Eso nos habla las escrituras. Cuando vemos que era un hombre justo, era un hombre que obedecía a Torah, era un hombre que obedecía los mandamientos. Entonces, cuando vemos esa palabra casa, en el hebreo casa es bayit, y ahí tenemos la hei que se agrega a la palabra habet, o teba, al revés. Esa hei que se le agrega de bayit, esa hei que se le agrega, ¿qué es lo que significa? Esa hei significa, he aquí, mira, revelación, aliento, rúa, conexión con el Eterno. Esa hei es esa oportunidad de hacer teshuvah, porque nosotros encontramos dentro de la palabra teshuvah la letra hei. Esa hei nos conecta con el bendito sea, nos conecta con el nombre del Creador, nos conecta con el Eterno, nos trae revelación y nos dice: mírame, mírame a mí. Mira, hei, bayit y habet. Todas tienen una conexión. Por eso es un hombre mirando hacia arriba, mirando al Eterno, conectando con el Rey, conectando cielos y tierra, porque como es arriba, es abajo. Entonces tenemos la palabra casa que es bayit, y tenemos la casa que es habet. Habet se le agrega la hei como un artículo que significa la casa en el hebreo. Entonces, Habei o Habet y Bayit, porque Bayit es una casa normal donde habita una persona, pero Habet es la casa donde habita el Eterno, donde vive el Eterno, donde reside su presencia, Baruch Hashem. Y si nosotros vamos a mirar en el Strong la palabra Bayit, ¿qué significa? Significa casa, morada, vivienda, bueno, ahí refugio, cuerpos humanos, de la habitación de la luz, de la tierra de Efraín. Ojo, de la tierra de Efraín. De la tierra de Efraín. Qué importante este concepto. ¿Por qué? Porque ¿quién es Efraín? ¿Quién es Efraín dentro de la Torah?
¿Qué representa Efraín? Ya vamos mirando, porque Efraín representa esas 10 tribus que se fueron a la dispersión. Esas 10 tribus que se perdieron de la identidad hebrea que tenían. Entonces, vemos que el significado de esa casa es Bayit, de la tierra de Efraín. Y cuando nosotros vemos de la tierra de Efraín, entonces aquí tenemos el mapa, vemos que Judá, la nación de Israel, se divide en 2 reinos, y esos 2 reinos, que es Judá y Efraín, que se va a la dispersión, que son las ovejas perdidas del pueblo de Israel, por eso vemos una ovejita ahí, por las cuales vino nuestro Mashiach. Entonces, Efraín tiene esa oportunidad de redención. Cuando vuelve ¿a qué? A la casa del rey, a la casa de su padre, donde muchas moradas hay. Así es. Entonces, de la tierra de Efraín, aquellos que estamos regresando a mirar la casa de nuestro rey, a honrar la casa de nuestro rey, a estudiar la casa de nuestro rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Bayit también significa templo. También significa templo. Entonces estamos nuevamente poniendo nuestros ojos sobre el templo. Oramos mirando hacia Jerusalén, hacia donde queda el templo. Estamos sintonizándonos nuevamente con nuestras raíces. Bayit, casa, templo. Y en el hebreo pictográfico, ese Bayit, esa palabra Bayit, está compuesta por una Bet, que podemos ver aquí, por una Yud y por una Tab. ¿Y qué significan esas 3 en el pictográfico? Vamos a mirar. Entonces, en la casa, Bet, casa, trabajando, la Yud, que es como una mano que está trabajando, y el convenio, que es la letra Tab. En la casa trabajando el convenio. En la casa del rey. Ahora, cuando nosotros vemos en la casa trabajando el convenio, el trabajo en la casa del Eterno era abodá en el hebreo, abodá. ¿Y abodá qué tipifica en el hebreo? Tipifica servicio, sirviendo en el templo o sirviendo en la casa del rey. En la casa del Eterno, porque todo se conecta con el templo. Las fiestas se conectan con el templo, el Shabbat se conecta con el templo, todo se conecta con el templo. Entonces, esa abodá, ese servicio, ese venir a trabajar en el convenio, en el templo, wow, qué tremendo es el palo hebreo, ¿no? Entonces, leyendo el palo hebreo, vemos la función de Bayit, de la casa o el templo. Ese espacio donde conectaban cielos y tierra, pero donde el Eterno quería un encuentro con su pueblo, quería intimidad con su pueblo. Ese Bayit, esa representación de esa intimidad, de ese convenio, como cuando se une el hombre y la mujer y hacen un convenio. Entonces, en la casa trabajando en el convenio podemos ver aquí los sacerdotes trabajando en el templo. Entonces, en Bayit, en la casa del rey, en la casa de nuestro Padre, donde hay muchas moradas, allí vemos a los sacerdotes sirviendo en abodá, en servicio. Cuando nosotros encontramos dentro de las escrituras que servían, es abodá, ese servicio. Ahora, Teba Arca también aparece como la canasta de Moshe, de Moisés, y en esta canasta no solo llega a su destino, sino que fue protegido del decreto de Faraón. Se derrama también salvación y expiación hacia ese niño para ser salvado. Dice Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y esa palabra arquilla
es la misma palabra teba. Como una pequeña arca, una pequeña escala, fue donde fue puesto Moshe. ¿Y quién es Moshe? A través de Moshe nos fueron entregadas las tablas de la ley, las tablas de la Torá. La Torá nos fue entregada a través de Moshe. Baruch Hashem. Entonces, esa teba, esa arquilla fue calafateada, capar, fue recubierta, capar. ¿Recuerda? Cuando vimos la palabra capar, cubierta, cubierto, resguardado para que no entrara agua al interior de esa teba, para que fuera guardada la vida de Moshe, para que llegara esa redención al pueblo de Israel. Porque ¿qué trajo Moshe al pueblo de Israel si no fue la esperanza de una libertad y de una salvación prometida? Todo conecta en la Torá, Baruch Hashem, porque cuando leemos el hebreo encontramos el sentido de todo. Cuando estudiamos las escrituras en contexto, cuando nos vamos al idioma original, podemos encontrar todas las relaciones y todas las conexiones del caso. Entonces, veamos cómo los antiguos sabios de Israel hicieron y descubrieron la relación reveladora de estas dos palabras en el pictográfico. Esos sabios dijeron, la palabra teba, si nosotros la miramos al revés, es Habed o Habed. Entonces, si nosotros vemos teba y Habed, Bajid es casa en el hebreo, pero la casa del rey es Habeit. Entonces, es la misma palabra. Al derecho es teba, al revés es Habeit. Tremendo, ¿no? Teba, y aquí la tenemos, Habeit. Se le agrega una Hei. Y esa Hei, ¿de qué nos habla? De la conexión. De mirar al Eterno, de conectarse con el bendito sea, de volverse en Teshuvah, porque Abraham no tenía esa Hei. Cuando el Eterno le cambia el nombre a Abraham y le coloca una Hei, es cuando él puede concebir a su hijo. De lo contrario, no, porque antes de que se le fuera cambiado el nombre, esa pareja era estéril. Después de que el nombre de Abraham es cambiado y se le agrega una Hei, una conexión con el bendito, o sea, una conexión del cielo con la tierra, entonces en ese momento entra en convenio con el Eterno. Habed. Habed. Y entra en convenio con el Eterno y tiene acceso a un descendiente, Isaac, el hijo de la promesa. Habed, teba, redención, nueva oportunidad, nueva vida. Baruch Hashem por el hebreo, porque de verdad que son maravillas las que encontramos cuando lo estudiamos. Entonces, teba es arca, Habed es la casa, el templo. Los de la tierra de Efraín, que están regresando a mirar Habed, a mirar el templo, a estudiar el templo, a mirar qué celebraciones se hacían alrededor del templo, cómo se guardaba Shabbat, cuáles eran las fiestas, obedecer la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos planillados para volver, los de la tierra de Efraín, a conocer nuestros orígenes, a volver a la esencia de la Torá, a la esencia de las escrituras. Ahora, según los antiguos sabios, si lo lees al revés, te va al revés, es Habed. Tremendo. Y podemos ver ese significado a medida que nosotros estudiamos el hebreo. En el arca fue salvaguardado la familia de Noé y Noé. En Habed, en el templo, en la casa de nuestro rey, los de la tierra de Efraín, vamos a volver, vamos a regresar y seremos guardados. Seremos guardados aquellos que obedezcamos la Torá
y guardemos el testimonio de Yeshua. ¡Wow! Entonces, el hebreo todo el tiempo se relaciona. Prácticamente el mismo concepto que se vivió allí en los tiempos de Noé a través del arca y cómo fue salvado, es el mismo concepto que podemos ver dentro del templo, con los 3 lugares que ya miramos. Entonces, Habeit, en el palo hebreo, que es la casa, y aquí mira, la casa donde se trabaja, donde se sirve al rey, donde se sirve al convenio del rey, que representa el templo, la casa del rey, ese convenio que estableció el Eterno con el pueblo de Israel, de crear un espacio sagrado donde pudiera unirse cielos y tierra y donde él pudiera establecer esa relación con el pueblo de Israel. Entonces tenemos Teba y tenemos Habet, la misma palabra. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces la casa, Primera de Reyes 6:17 nos dice, la casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Cuando nosotros vemos en Primera de Reyes 6:17, la casa se está refiriendo al templo. Habet, Teba, donde el diseño del Eterno era nuevamente dar otra oportunidad al pueblo de Israel para obtener la redención, para obtener la misericordia, para obtener nuevamente esa oportunidad de volver a comenzar. Entonces, vamos a mirar otro concepto, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Y ese se movía en el hebreo es Rahab. Rahab se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, el Rúa de Elohim, Rahab sobre la tierra. Y el Rúa de Elohim está Rahab sobre nuestra tierra. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea, Rahab. Sobre sus pollos extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Según los rabinos y la palabra Rahab, este versículo describe un ave sobrevolando, revoloteando, agitando sus alas sobre un nido, dirigiéndose a sus hijos como la más delicada de las criaturas, manifestando un perfecto balance y una estabilidad. Y el Espíritu de Elohim sobrevuela sobre las aguas, agitándolas, dirigiendo a sus hijos como la más delicada de las criaturas. Y también enseñan que el Espíritu de Elohim durante el diluvio universal estaba sobrevolando, revoloteando, agitando sus alas sobre las aguas, donde estaba descansando el arca que construyó Noé, porque Ruach es aliento. Ruach es el viento que sale de nuestra boca. Ruach es el viento que movía las aguas y llevaba el arca por el rumbo que el Eterno había determinado. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Que estamos como en medio de unas aguas tormentosas, no sabemos para dónde nos dirigimos, no llevamos el control de esta barca. Esta barca la dirige el Creador. Y el Rúa de Elohim está ahí, revoloteando. Entonces el relato bíblico deja claro que el arca no tenía la forma de un barco porque no tenía remos. Revela el hecho de que la liberación de Noé no dependía de la navegación o de las habilidades de cómo Noé iba a navegar el arca. No. La salvación estaba en las manos de Adonai. Tu salvación está en las manos de Adonai. La salida de tu circunstancia, la salida de la situación que tú estés viviendo, no importa cuál sea. Él te ha llamado a la casa del rey y el Rúa está revoloteando. No depende de tus habilidades. No. Estás completamente en la voluntad de Adonai, del Eterno. Entonces vemos la voluntad del Eterno manifestándose en el empuje del agua, en el viento,
que fue el que dirigió el agua hasta que determinó el momento en que el arca debía descender sobre el monte Ararat. Pero todo el control la tenía el Eterno. El control no lo tenía Noé, ni su familia, sino por la voluntad del Eterno, que se iba manifestando, que se iba moviendo sobre las aguas. Entonces podemos ver cómo ese Rúa de Elohim se manifiesta. El viento que sopla sobre las aguas nos lleva de nuevo a Génesis 1:2, con el Rúa, el viento de Dios soplando sobre la faz del abismo. Lo vemos en un principio allí. La palabra flotar se utiliza en otros lugares en referencia a la actividad de las aves, en Deuteronomio 32:11. Y esto conecta de forma natural con el envío de las aves, especialmente la paloma 2 veces, la segunda vez por 7 días, de nuevo una referencia a los 7 días de la creación. Todo conecta dentro de las escrituras. Todo, absolutamente todo conecta. Y entonces esa arca que no tenía remos, que no tenía quien la dirigiera, ¿quién la dirigía? ¿Cómo era dirigida? El Rúa de Elohim. El Rúa de Elohim se movía sobre las aguas. La presencia del Eterno soplaba sobre esas aguas. La misma presencia albergando, guardando, salvaguardando la vida de Noé y la vida de su familia. Entonces podemos ver cómo realmente ese Rúa de Elohim se mueve sobre nuestra vida, se mueve sobre las aguas. Y vamos a mirarlo ahorita en una animación. De esa manera, el viento de Adonai, que ejecuta su palabra, que dirigía el arca, es el Rúa que se mueve alrededor de toda la tierra. Es el Rúa que dirige nuestras vidas. Es el Rúa que según su voluntad se mueve como Él quiera. Es el Rúa que según su dirección nos lleva. Estás pasando por circunstancias adversas. El Rúa de Elohim te dirige. El Rúa de Elohim está ahí con nosotros. El Rúa de Elohim te dirige hacia ese puerto seguro, donde realmente vas a encontrar esa salvación del bendito sea. Él es el que te dirige. Él es el que te lleva. Él es el que te traslada de un lugar a otro. Él es el que permite las circunstancias. Él es el que ejecuta todas las obras. Él es el que te ha traído a un tiempo como este. Él es el que te ha dirigido con misericordia y con bondad. Es Él. Es el Rúa de Elohim. Y le damos gracias al bendito sea por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su gesed, porque siempre el control y la última palabra la tiene el Rúa. Amén. Amén. Bendito sea por eso. Bendito sea Adonai por ello. Porque solo el Eterno, en control de todo lo que se mueve alrededor tuyo, en la voluntad del Eterno, en el servicio al Eterno, en la obediencia al Eterno, está tu capaz, está tu salvación, está tu conexión con Hashem, la casa del Rey. Y nos está dirigiendo nuevamente al Edén. Nos está llevando nuevamente al inicio, al principio de todas las cosas.